lean que dicen núcleos, sí, núcleos se refiere a que hay cuerpos de la neurona, ¿no es cierto? Entonces tú tienes el cuerpo de la neurona, de manera burda está aquí, ¿no? Entonces todo lo que tenga cuerpo, o sea, núcleos o somas, todo eso va a ser núcleo. Siempre que lean núcleos, es eso. Por lo tanto, puede ser una zona normalmente de relevo. Puede iniciar una segunda neurona o una tercera neurona. Y por eso, cuando lean médula, la médula tiene una sustancia gris que no tiene interna, y entonces ahí hay núcleos celulares, ¿cierto? Núcleos de las neuronas. Segundo, la comunicación o los mensajes que se transmiten son eléctricos y químicos, pero los mensajes eléctricos suceden dentro de la neurona y los mensajes químicos suceden entre neuronas. O sea, la neurona, si yo soy una neurona y quiero hablar con otra neurona, tengo que hablar en lenguaje químico, pero mi procesamiento interno es eléctrico. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en las fibras del dolor. Tú tienes unas fibras libres que vienen inervando cualquier parte del músculo, ¿sí? Por ejemplo, y entran digamos que aquí es la médula y entran aquí. Entonces, primero, ustedes vieron ya cómo el dolor, cómo llega una transducción del dolor. O sea, por ejemplo, si te estás quemando, esa energía térmica o ese mensaje térmico tiene que transformarse en eléctrico. Eso ya vieron, ¿cierto? De lo que se vieron. Bueno, pues cuando veamos dolor, eso vamos a aprender. O sea, el punto es que aquí si tienes calor y te estás quemando, o sea, no es que pasa esa información directamente, le tienes que transformar en algo. Las neuronas reciben esta información y, bueno, esto es quería hacer un rollo, eso, le hacen eléctrico, ¿no es cierto? De alguna forma, que ya vamos a ver luego. Entonces, la neurona, que es la primera neurona del dolor, por ejemplo, en este caso, la primera, toda la información que recibió aquí de que hay dolor, la va transmitiendo a través de, ¿qué sería esto? El axón. El cuerno posterior, el sensitivo. El axón al cuerno posterior de la médula. Entonces el mensaje ahí es eléctrico. Ya vamos a ver cómo. El mensaje es eléctrico. Pero cuando llega acá, como va a conectarse con otra neurona, esa otra neurona, entonces aquí es la conexión sináptica entre las dos neuronas. La información ya llegó aquí, o sea, estamos en este punto. Fue eléctrico. Ahora aquí, para decirle a esta otra neurona, oye, hay dolor, necesita decirle ya no en lenguaje eléctrico, sino en lenguaje químico. Entonces va a usar neurotransmisores, que van a ser como las palabras o las frases las que van a hablar. Pero luego, esta neurona, que es la neurona de segundo orden, va a llevar información hacia arriba. Pero esa información ya no va a ser química, porque está dentro de la misma neurona. Entonces tiene que ser eléctrico. ¿Okay? ¿Cómo pasa eso? Entonces, primero, aquí, si hacemos zoom aquí, entonces aquí tienes el axón y necesitas primero transformar el dolor mecánico o la temperatura, lo que sea, a lenguaje eléctrico. O sea, necesitas hacerle que esta neurona, ¿qué le pase? Se despolarice, ¿no es cierto? ¿Qué significa despolarizar? Hacerse más positivo. ¿Se hace qué? ¿Sí? De acuerdo, se hace positiva. Ok. ¿Cómo haces eso? Tú mismo. Necesitas meter iones positivos.
Entonces puedes meter sodio. Entonces por alguna razón aquí se abren canales de sodio, es lo más grande. Okay, recuerden que estamos acá todavía. Entonces entran iones positivos, en este caso sodio. Esos iones, ¿a dónde tienen que llegar para que se desarrolle el potencial de acción? Al tener dimensión, ¿A dónde? ¿no? Ya estamos en el potencial es en la membrana. Ya entraron aquí iones de sodio. ¿A qué parte de la neurona o qué parte de la neurona tiene que positivizarse para que se desencadene ya del todo la despolarización? El conoxónico. Ajá, hay una zona que nos van a explicar el miércoles y el jueves y el viernes. Ajá, que se llama zona de gatillo, que es el cono axónico, ¿cierto? El cono axónico. Entonces esa parte es la que se positiviza a tal punto, a un voltaje, o sea, un umbral, que ya no hay regreso. Ya nos van a decir cuánto es ese umbral. Eso no nos preocupemos ahorita. Lo que importa es que una vez que la zona de gatillo detecta que hay positividad, se desencadena el potencial de acción y ya no hay regreso, ¿no es cierto? Entonces seguimos acá, recuerden, en la vía aferente. Y se va transmitiendo el mensaje. Cuando llega acá, estaríamos aquí, esta sería la presináptica, viene la corriente, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, ya estamos terminando el mensaje eléctrico. Tú lo que necesitas, y aquí vas a tener unas vesículas con neurotransmisores, ¿no es cierto? Como estamos hablando de dolor, podemos estar hablando de sustancia P o de glutamato. Entonces también nos van a enseñar qué fibras hay, por ejemplo, si es que son las A o son las C, eso no importa ahorita. El punto es que aquí llega la corriente por la membrana, ¿no es cierto? Y entonces aquí vas a tener unos canales que van a ser bien importantes. ¿Cuáles son esos canales? Años. De calcio. ¿Por qué sabes que son de calcio? ¿No? Cositas sociales. Ok, entonces lo importante es que, como ya he sacado el mensaje eléctrico, esta neurona tiene que hablarle a esta en lenguaje químico. Pero ahorita solo tiene corriente. Entonces tiene que transformar de alguna forma esa energía eléctrica a energía o a mensaje químico. ¿Cómo hace eso? Esos canales de calcio que dice Angie son dependientes de qué? ¿De qué? Voltaje, ¿no es cierto? Canales de calcio dependientes de voltaje. Hay distintos canales de calcio en el sistema nervioso central. Estos canales de calcio son dependientes de voltaje. Entonces, si este es el canal de calcio, si no hay voltaje, se queda así. Si hay voltaje, se abre y deja entrar calcio. Entonces, cuando llega el mensaje eléctrico aquí, se abren estos canales y entra calcio. ¿Ya? Entonces, supongo que ya saben qué pasa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ajá, activa un sistema de proteínas aquí complejo que se llama el complejo SNER, que no nos interesa tampoco saber específicamente. Y tienes el BSNER y el TSNER, no importa. Lo importante es que el calcio hace que esto se ancle aquí a la membrana, o sea, las vesículas que tienen los neurotransmisores. En este caso, como estamos hablando de dolor, digamos que son A delta las fibras, estamos hablando de glutamato, y el glutamato se libera. ¿Para qué? Para hablarle a esta postsináptica, para decirle que hay dolor. Ok, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Perdón? Glutamato. Glutamato. ¿Y cómo era? Vamos a hacerle más grande porque está muy chiquito. Que el glutamato entra en contacto con la postsináptica, pero tiene efectos sobre la presináptica. Ajá, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hacer más grande esto de aquí.
Obviamente, esto que estoy describiendo puede pasar en cualquier otra parte. Sino que estoy hablando de dolor porque, no sé por qué. Porque me ven de las fibras del dolor que ya vamos a hablar. Ok, entonces tienes aquí la presináptica y tienes aquí la postsináptica. Entonces, de nuevo, aquí tenías los canales de calcio y aquí entró el calcio. ¿Sí? Y desencadenó la liberación del glutamato que está en estas vesículas. Que eso van a ser estos puntos. ¿Ya? Entonces, una vez que libera el glutamato, o la sustancia P, o el GABA, o cualquier otro neurotransmisor, en este caso estamos hablando del glutamato, tiene que ejercer su efecto, tiene que comunicarle acá. Pero esta postsináptica, que es la de aquí, debe tener oídos, o debe entender ese mensaje. Entonces, ¿cómo entiendes un mensaje de glutamato? Receptores. Por los receptores. Aquí tienes unos receptores. ¿Sí? Y tiene receptores ionotrópicos y receptores metalotrópicos. ¿Qué significa receptor ionotrópico? Interactúa con los canales de... ¿Cómo que es iones? Ya te digo que los AMPA son ionotrópicos. Potencial de acción. No necesitas acordarte, solo saber qué significa ionotrópico. Significa que este es el canal. Entonces, los neurotransmisores tienen receptores ionotrópicos y metalotrópicos. Si son ionotrópicos, se unen al canal, algunos necesitan algo más y se abre, nada más. Eso es. Y entra iones. Ahora, lo que tienes que saber y aprender es qué iones entran en qué canales, ¿verdad? Entonces, ionotrópico significa que si entra aquí el glutamato, se une aquí, va a dejar entrar iones. ¿Ok? ¿Y metabotrópico qué significa? Néstor, segundo mensaje. Proteínas. Aquí va un segundo mensaje. ¿Qué? Necesitas un metabolismo más lento, una forma más lenta de ejercer su acción, que ya vamos a ver cómo es. ¿Ok? Entonces, por un lado tienes ionotrópicos y metabotrópicos. ¿Sí? Entonces, si son ionotrópicos, vamos a hacer el ejemplo de glutamato. Glutamato tiene dos receptores ionotrópicos bien importantes, que son los receptores AMPA y los receptores NMDA, que se llaman así porque así se descubrieron por sus antagonistas. ¿Sí? No importa. Lo importante es que son NMDA y AMPA. Los voy a poner aquí. AMPA y NMDA. ¿Sí? Esos son para el glutamato. Esos son los dos ionotrópicos más importantes. También tienen unos que llaman decainato, pero eso no importa. Entonces, los AMPA van a dejar ingresar sodio. ¿Ya? Y los NMDA van a dejar ingresar calcio. Pero no está quitando el magnesio. Entonces, vamos a pensar. Viene el glutamato aquí, se une a los AMPA. Esto es un AMPA. ¿Sí? Y deja entrar sodio. ¿Cuál sería el objetivo de hacer eso? Despolarizar y que luego... Despolarizar, hacerle más positiva a esta neurona. Entonces esta neurona le está diciendo, con el glutamato, le activa, le despierta y le dice, hey, hay dolor. Y entonces se abre y deja entrar el sodio, y el sodio va a hacer el mismo rol que hicimos acá, para que llegue a la zona de gatillo y se despolarice. ¿Ok? Ese es el rol de los AMPA, receptores AMPA. Entonces, ¿entiende la lógica? Hiciste que el mensaje que estaba aquí eléctrico se haga químico con los neurotransmisores, y el químico a través de sus receptores se haga otra vez eléctrico. ¿Cacharon? Ya. Entonces, los AMPA dejan entrar sodio. ¿Cuál es el problema con los NMDA?
Que también Que está bloqueado con magnesio. Ok, entra calcio, pero no se activan inmediatamente. Ellos necesitan Quitarle tres al cosas. magnesio. Necesitan que se una el glutamato, necesitan que se una un co-neurotransmisor, que puede ser serina, y necesitan que se retire un tapón que tiene. Entonces es como que este es el receptor NMDA. Y entonces aquí está cerrada la puerta. Y tienes un tapón que se llama, o bueno, que es magnesio. Ya, el magnesio está ahí y está pegado mientras la membrana esté negativa. Porque es positivo, entonces se atrae. Y está hecho el tapón ahí. ¿Qué pasa si le empiezas a positivizar con AMPA? Se repele el magnesio. ¿Sí cachan? Aquí están los NMDA. ¿Sí? Y aquí están los AMPA. Entonces en los NMDA están bloqueados por el magnesio. Ponle en silencio, por favor. El magnesio. Entonces, cuando empieza a ingresar sodio, se empieza a positivizar. Y aparte de que va a ir esto a la zona de gatillo para la despolarización, va a hacer que el magnesio que estaba aquí se vaya. Y por tanto, ahora sí, el glutamato y la serina cuando se unen, se abre y entra calcio. Bien, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, seguros? ¿Cuáles son las dos cosas que hacía? ¿Cuál? O sea, entraba sodio, que hacía... El Ah, que no AMPA estaba. se abre inmediatamente con el glutamato. El glutamato que se liberó gracias al calcio, gracias a la despolarización de la presináptica, va a ir al AMPA y abre inmediatamente ese receptor. Ese receptor o canal, que es el AMPA, deja entrar sodio y empieza a positivizarse. ¿Sí? Eso tiene dos efectos. Uno, que te va a ayudar a despolarizar a la neurona posináptica, aquí, en la zona de gatillo. Y dos, que va a abrir los canales NMDA, porque como ya se positiviza la membrana, este magnesio que estaba aquí se va, porque se repele, positivo y positivo, se repele. ¿Ok? Entonces, aquí entra el calcio, y el calcio también positiviza, pero va a tener otra función que ya vamos a ver. Ok, hasta ahí todo bien. Y luego vuelve a pasar lo mismo. Estas fibras que suben del asta dorsal, que esta es la posináptica, o sea, esta de aquí, que se despolariza porque ya le mandó el mensaje químico de que hay dolor, sube y le va a comunicar a otra neurona más, ¿sí? Y luego eso va a llegar finalmente a la corteza con el mensaje igualito. Ese es en resumen lo que pasa. Ya vamos a ver un poquito más de detalle, pero eso es en resumen lo que pasa en la comunicación neuronal. Entonces, cuando ustedes vean que hay núcleos, ¿sí?, o hay sustancia gris, es porque hay esto. Hay sinapsis, hay cuerpos neuronales y hay sinapsis. Entonces, siempre que vean en cambio fibras, ¿sí?, va a estar pasando un mensaje eléctrico. Entonces, todo funciona así. Las neuronas, para viajar largos tramos de distancia, necesitan electricidad porque es más rápido. Pero ya para hablarle a la otra neurona necesitan neurotransmisores. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? No. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora más a detalle. Ya nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí en este de aquí. Miren lo que pasa o lo que sucede aquí. Entonces aquí tienes la presináptica y aquí tienes la posináptica. Entonces vamos a quedarnos solo con, ya lo eléctrico ya sabemos. Aquí está el calcio, pero aparte el glutamato, como otros neurotransmisores, también tiene, ¿se acuerdan que dijimos que tienen metabotrópicos también? Ok, esos metabotrópicos son normalmente receptores, se les llama acoplados a proteína G. ¿Por qué se les llama acoplados a proteína G? Porque son
un conjunto de 7 subunidades, bueno, aquí es como de 7, y aquí les voy a hacer en grande. ¿Qué es lo que pasa con este receptor metabotrópico? Esta de aquí es la membrana lipídica. Y en la membrana normalmente tienes a una proteína G anclada. ¿Ya? Entonces, este receptor está anclado o al lado, ¿sí?, de una proteína G. ¿Qué es una proteína G? Es una proteína que tiene subunidades, ¿sí? Que tampoco nos interesa saber todas las subunidades. Es verdad, pero vas a encontrar que hay la alfa, la beta y la gamma normalmente. ¿Para qué nos importa eso? La verdad es que yo creo que no deberíamos saber tanto hasta ahí. Pero lo que pasa cuando se activa esta de aquí, perdón, cuando se une el receptor aquí, el glutamato, por ejemplo, a los mGlur, que así se llaman los receptores metabotrópicos, esta proteína G se va a separar en sus subunidades. Y esas subunidades van a tener una acción. Esa acción es la que crea los segundos mensajeros. Entonces, una vez que se une, voy a borrar esto. Una vez que se une el glutamato al receptor, que es metabotrópico, esta proteína G va a estimular, puede estimular muchas vías, ¿no? Voy a ponerle solo un ejemplo. La vía de la adenilato ciclasa. ¿Qué va a pasar aquí? Normalmente esta proteína G lo que va a hacer es estimular o acelerar o hacer que una enzima produzca un segundo mensajero, ¿sí? Entonces, lo que básicamente hace en la vía de la adenilato ciclasa, no me voy a meter en detalles porque me parece que no tienen que saber eso. Lo que tienen que saber es que gracias a la proteína G se va a producir el AMP cíclico, que es un segundo mensajero. ¿Sí? ¿Por qué se le llama segundo mensajero? ¿Cuál fue el primero? El glutamato. ¿Cuál? El glutamato. El glutamato. El primer mensaje químico acá fue el glutamato. Y a este se le llama el segundo porque el CAM, ¿qué va a hacer? O el AMP cíclico, va a hacer dos cosas. La primera, va a activar a una proteína quinasa. Las proteínas quinasas normalmente entregan fosfato. Es como que yo tengo un fosfato, pero estoy inactivo. Yo soy una quinasa. Entonces aquí está mi fosfato, mi grupo fosfato. Yo normalmente estoy inactivo. Para activarme, y estoy con alguien, por ejemplo, aquí. Entonces tú también eres una proteína quinasa. Estamos como dímeros. Y los dos tenemos grupos fosfato. Pero no podemos actuar a menos que me active ¿quién? El glutamato. glutamato. No, el AMP. El AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico se une a mí, en realidad son dos por cada uno. Dos AMP cíclicos se unen a mí, dos al dímero, a la segunda proteína quinasa y nos separamos. Y ahora sí, estoy listo para entregar mi fosfato. Mientras no pasa eso, la proteína quinasa no puede actuar. ¿Qué hago yo con el grupo fosfato? ¿Qué podría hacer? ¿A quién? Fosforilar, evidentemente. Voy a fosforilar. Y entonces yo puedo fosforilar inmediatamente, en cuestión de segundos, por ejemplo, a un canal iónico, a una enzima, ¿sí? A un receptor. Ejemplo. Si yo le fosforilo, a veces tú tienes en la célula, por ejemplo aquí, algunos canales que están internalizados. No están en la membrana, o sea, no están funcionando, están como de reserva. Puede ser, pero ahorita lo que nos interesa es la neurotransmisión. Ya vas a ver por qué me quiero quedar aquí. El canal iónico, digamos que es un AMPA. Entonces un AMPA, tienes aquí un AMPA.
¿sí? Del glutamato mismo, pero no está activo, está metido. Entonces, si tú le fosforilas, Se va a la membrana. exacto, se expresa aquí en la membrana y entonces empieza a tener más receptores. ¿Cuál sería la lógica de tener más receptores? Que se polariza, ¿no? Que entra más iones. Más receptores. Se despolarizaría bien, no sé por qué estaba pensando otra cosa. Claro, se despolariza más rápido, o sea, es más eficiente la sinapsis, Claro. pero es limitada porque no tienes muchos internalizados. Y también podrías activar algunas enzimas o otros receptores. Más importante aún, fíjense que lo que pasa aquí. El CAM, la misma proteína quinasa, puede ir al núcleo de la célula y activar ¿qué? La síntesis de Proteínas. ¿Cómo activar la síntesis de proteínas? Primero se transcribe, activar la transcripción. ¿Qué te acuerdas de transcripción? A ver, ahorita nos va a servir ese conocimiento. ¿Qué es primero? ¿Qué es la transcripción? El reconocimiento del producto. Claro, ¿no? Primero tiene que ver La caja toda. transcripción. Sí, son de medicina. O sea, claro, pero se tiene que acoplar al... A ver, ¿quién le ayuda? Primero los factores de transcripción, activar factores de No, primero, ¿qué es transcripción? Ok, la transcripción es usar el ADN, ¿sí? Y transformarlo en ARN para luego hacer una proteína. Ok, entonces, para hacer esa transcripción necesitas factores de transcripción. Porque el factor de transcripción, ¿qué va a hacer? Reconocer la región promotora. Va a activar las regiones promotoras, las que van a hacer que la ARN polimerasa se active, y la ARN polimerasa es la que va a coger el ADN y lo va a y le va a copiar y hace ARN mensajero. Esa es la idea. Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro eso, cierto? Eso sí saben, ¿ya? Entonces, las proteínas quinasas pueden activar dentro del núcleo factores de transcripción. Factores de transcripción. ¿Y para qué hacen eso? Aumentan esto la síntesis de proteínas. Inicialmente, estos segundos mensajeros, ¿ya vieron algo? Sí, más o menos. Ok, pasan dos cosas. Uno, es que las primeras proteínas que se producen se llaman proteínas Preproteínas. early genes, se llaman los genes tempranos. No sé qué tanto me debo meter en eso. Los genes tempranos son FOS y JUN. ¿Qué? ¿Han escuchado? No. FOS y JUN. No. Bueno, inicialmente, primero, estamos todos aquí en la misma, ¿sí? Estamos en la misma página, no se pierdan. Entonces, las proteínas quinasas que activan factores de transcripción inicialmente producen dos proteínas que se llaman FOS y JUN. FOS y JUN. No importa el nombre. Producen dos proteínas, siempre producen estas, todos. Todos los factores de transcripción estimulados por proteína quinasa hacen esto. Estos, a su vez, van a actuar como factores de transcripción. O sea, produces unas proteínas que van a ser factores de transcripción. ¿Por qué se hace eso? Porque la lógica sería, ¿por qué no hacen directamente la producción de proteínas? La respuesta es que si la haces directamente no tienes mucha especificidad. En cambio, estos son bien específicos. Estos factores de transcripción son como más finos, más capos para hacer la transcripción. Entonces estos actúan como en cremallera. No sé si han visto lo que se refiere a cremallera. Son como dos proteínas que están así, como un cierre. Entonces están algo así, se van uniendo así y se unen como si fuera un cierre. Las dos proteínas. Y luego estas van a ser factores de transcripción también. Esto pasa en horas. ¿Qué van a hacer estos factores de transcripción? Van a producir, o bueno, van a hacer toda esta cosa del ARN polimerasa y al final producen un ARN mensajero y el ARN mensajero va a ser una proteína y esa proteína puede ser
por ejemplo, NMDA y AMPA. Porque estamos hablando de glutamato. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen eso? Necesito más receptores para la membrana, ¿no? Para la potencialización a largo plazo. ¿Para qué tener más receptores? Ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Es básicamente para ser más eficiente. O sea, la neurona está recibiendo una información. Si esa información, por ejemplo, estamos hablando del dolor, ese glutamato sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, la neurona dice como que, o sea, si me siguen estimulando, yo mejor me hago más efectivo. Y para hacerme más efectiva, voy a producir más receptores. Si tengo más receptores, como hay un montón de glutamato, recibo más rápido la información, ¿verdad? Entonces, ya vas a tener acá, primero tuviste acá unos que fosforilaste y los sacaste. Si eso no fue suficiente y sigue el estímulo, produces nuevos receptores. Y tienes acá una neurona con full receptores. ¿Ya? Si es que el dolor, hablando de dolor, el dolor está ahí, está ahí, está ahí. Y tienes más receptores al inicio del dolor. ¿Qué tendrás? ¿Qué síntoma tendrás? Más dolor. Eso se llama hiperalgesia. Eso es hiperalgesia. Entonces eso se ve en el dolor inicialmente. Y entonces el umbral del dolor baja porque es mucho más efectivo y ante un poquito de glutamato se activa todo lo que pueda. ¿Sí? Pero la neurona actúa por lógica. Ahora, si esto pasa en el hipocampo, En la memoria a largo plazo. Esto es la potenciación a largo plazo. Esto. Y esa es la base del aprendizaje. Porque las neuronas se hacen más efectivas para hablar entre ellas. Entonces básicamente puso más oídos a la neurona que le está hablando. Y mientras esta se sigue estimulando, mientras sigues estudiando esa cosa específica, vas a tener una mejor sinapsis. Y entonces tu umbral de aprendizaje es menor. Necesitas leer menos para absorber lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que pasa, que vamos a ver en hipocampo. Pero es el mismo principio que en dolor o en cualquier otra parte del cerebro. ¿Sí? Entonces, eso hace el glutamato. Así a breves rasgos, solo el glutamato. Ahora piensen en el resto de neurotransmisores. Casi todos tienen la misma lógica. Tienen una acción rápida a través de los canales iónicos y una acción más lenta de horas e incluso días o semanas a través de la transcripción por los receptores metabotrópicos. ¿Ya? Entonces, lo que nos van a explicar en los siguientes días es ya un poco con más detalle esto, ¿sí? De la transmisión eléctrica y qué pasa al final. Vamos a tener un repaso de lo que pasa con las membranas sinápticas y los neurotransmisores. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tenemos algún límite de transmisores que se pueden dar para la célula? O sea, si estamos hablando de proteína G y ionotrópicos. O sea, ¿hay algún límite? O sea, por ejemplo, si la célula ya no puede sintetizar más receptores. Ok. ¿Qué pasa ahora a la inversa? Digamos que se deja de estimular. Aquí ya no tienes glutamato, ya no hay dolor, o en el aprendizaje ya dejas de leer. ¿Qué pasa con esta cantidad de receptores? Los necesarios. Se reciclan. Se guardan. Lo que sucede normalmente es que pasa algo similar que esto, pero en vez de quinasas activas tienes fosfatasas. Y las fosfatasas te quitan. Entonces una fosfatasa está pilas y dice, ya no hay suficiente estímulo, esta vía no está actuando, ¿sí? O puede ser que GABA esté actuando, que es inhibidor, y si actúa GABA puedes tener fosfatasas, y las fosfatasas miran de manera sospechosa esos receptores, están como muchos, y empieza a internalizarlas. Y eso se llama depresión a largo plazo.
que sucede mucho en cerebelo por el aprendizaje motor, pero puede pasar en cualquier parte y vuelves a un estado, digamos, basal. 1 y 2, sobre tu pregunta, normalmente, ¿qué tienes alrededor o por aquí metidos en la sinapsis? ¿Qué células? De la guía. Astrocito. Los astrocitos. Entonces, los astrocitos que están aquí cerca, ¿sí?, se van como a aspirar ese glutamato. Entonces, no va a dejar que haya mucho exceso de glutamato, porque ¿qué pasa con el glutamato? Tienes un Muy proceso que se excitador. llama, ¿cómo? Excitotoxicidad. ¿Sí? Sí, sí. El glutamato, si está constantemente ejerciendo su acción, va a generar toxicidad en las neuronas. ¿Sí? Entonces necesita retirar de la brecha sináptica otros neurotransmisores también, pero en este caso el glutamato, coges como un transportador y te lo llevas al astrocito. Entonces el astrocito retira el glutamato constantemente para que no haya una excitación permanente. Entonces le va a retirar. No deja que se sobreestimule la neurona. ¿Sí? Y luego le transforma en glutamina y luego le devuelve a la neurona y dice, toma tu glutamina, si quieres haz más glutamato. ¿Sí? Pero primero le recoge. Entonces eso evita sobreexcitación. Entonces ese es un poco el límite. ¿Sí? No dejas que esté constantemente ahí el glutamato. Por degradación. Degradación. No bueno, sí, degradación o biosíntesis a la baja, que sería hacer del glutamato glutamina. Y de una vez les digo que del glutamato sale el GABA. Por una enzima descarboxilasa se hace GABA. Pero bueno, eso ya estamos mucho. Vamos hasta ahí nomás. Ok, preguntas hasta ahí. Lo que seguro me refiero al campo, el teclado. El campo. El campo. La proteína sería el tercero, sería el segundo. El factor de transcripción sería el cuarto. El FOS y el JUS sería el quinto. Cuando se unen los dos y hacen factor de transcripción sería el sexto. El segundo no es de la adenilatos. No, esa es la vía de la adenilatos. El campo es el segundo. Este se llama la vía. Ya, así como este, tienes algunos. Esta es una vía. Esta es una vía. ¿Sí? Si les interesa, lean el primer capítulo de Stahl, de psicofarmacología. Son 3, 4 hojas y te explica esto. Bien, bien. Stahl con Stahl, psicofarmacología de Stahl. Sí hay, creo, en la biblioteca. Las vías dependen del neurotransmisor que sea. Exacto, entonces, ese es solo glutamato. Estamos hablando de un excitatorio, ¿no es cierto? Entonces, igual nos van a indicar qué pasa con la mielina, pero ¿para qué tienes fibras rápidas y lentas? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta, algo así? ¿Por qué tienes unas fibras rápidas y otras lentas? No eso, sino que porque es el dolor, como es un gran indicador, las fibras tenían la velocidad muy lenta, o sea, incluso localizada, para el dolor localizado y difuso, seguía siendo muy lento, o sea, de las más lentas. Sí, las C son las lentas. Las C son las lentas y las C actúan más con sustancia P, porque la sustancia P solo tiene receptores metabotrópicos, no tiene ionotrópicos. Entonces ese dolor es lento porque no puede actuar fuerte de ningún tipo. Ya, pregunta, seguro. Ok, bien. Entonces, ¿para qué había fibras rápidas y lentas? ¿Para qué hay fibras rápidas y lentas? Las fibras rápidas te sirven más para supervivencia. Entonces, si yo estoy aquí, pongo la mano aquí y estoy hirviendo, Sensitivo. entonces necesito una fibra que me diga rápido. Entonces, me retiro. ¿Sí? Pero si es algo que me está ejerciendo algún efecto dañino, pero no es amenaza para mi vida este rato, sirven las fibras C. Por ejemplo, para las vísceras. Se supone que adentro no me pueden hacer mayor daño, entonces ahí están fibras más difusas, más lentas. ¿Sí? El mecanismo de neurotransmisión es el mismo, solo que en las fibras lentas, como tienen sustancia P y no glutamato, no tienen receptores ionotrópicos. Entonces no hay acción rápida. Te toca hacer esta vía. Todo esto.
En el iónico simplemente te unes, le abres, despolarizas. Es rápido. Aquí no, aquí es más. Bien. Por cierto, eso se llama plasticidad. Un tipo de plasticidad. Un tipo. ¿Cuántos Ok. hay? Hay bastantes. Si quieren podemos ver en funciones del cerebro un poco más de plasticidad. En hipocampo podemos ver. Algo para mejorar la memoria. Algo para mejorar la memoria. Creo que ya es muy tarde para eso ya. Después de haber pasado un bloque. Nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno. Ok. Entonces esos son los principios de conducción eléctrica y neurotransmisión. ¿Ya? Nosotros cuando veamos cerebro vamos a hablar sobre todo de GABA, de glutamato, de serotonina, de dopamina y de noradrenalina. Ay, me falta uno. ¿Cuál me falta? Adrenalina. Eso aquí ¿Glicina? 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 acetilcolina. Ah, sí. ¿Ya? No vamos a tener que aprendernos los receptores de esto, solo lo que sí nos va a tocar aprender cuando veamos sistema simpático y parasimpático es acetilcolina y noradrenalina y adrenalina. Eso ¿Ya? ya tenemos un poco avanzado. Bien, es bien fácil, pero el principio es el mismo. ¿Qué pasa cuando tienes un receptor? Los receptores metabotrópicos pueden ser excitatorios o inhibitorios, igual que los ionotrópicos. Vamos a un ejemplo. Aquí necesito a alguien, a ver. Alejandro. A ver, ayúdanos. Entonces, haz una membrana presináptica y una postsináptica. Siempre lo eligen. Siempre lo eligen. Córreles. Ok. Entonces, ¿qué canales tenían que estar aquí para dejar entrar calcio? ¿Cómo se llaman esos canales? No, eso es para glutamato en general. Estamos aquí en la presináptica, donde está llegando el mensaje eléctrico. Está despolarizado. Entonces aquí, y aquí tienes unas vesículas con neurotransmisores. ¿Ya? ¿Qué necesitas para que esos neurotransmisores que están en vesículas aquí salgan acá? Tranquilo, afuera. ¿Cómo te dije? Primero que entre sodio, luego que llegue al... Dependientes de voltaje. Ajá, luego que llegue a activar la dependencia del voltaje. ¿Cuántas veces has pensado en cortarte el cabello hasta aquí? Porque tienes el pelo así Pues como aquí tienes- retorcido y parece que tienes corto hasta aquí. Te queda chévere. Corriendo, por ¿cierto? etapas. Shh, está despolarizado. Aquí ¿has tienes pensado? unos canales No, que aquí se van a ya abrir existe. cuando Como llegue por la aquí. corriente O bueno, eléctrica. no tal vez más largo porque estaba Y así. aquí tienes unas vesículas Imagina como con por acá, neurotransmisores. algo Ahorita así. vamos a decir que esto es GABA. Sí me iba a cortar, solo que no sabía qué cortarme. Pero ya creo que cualquier cosa ya me está dando el pelo largo. Calva. Estos, ¿qué necesitas? ¿Qué ion necesitas meter? No, calcio. Ah, Ponle ahí calcio. Cero, man. Entonces, la despolarización llega e ingresa calcio, ¿no es cierto? Entonces, el calcio ingresa aquí y esto hace que los neurotransmisores se liberen. Ya. Una vez que tienes el GABA aquí, dibújale ahí dos tipos de receptores. El GABA también tiene, en la postsináptica, perdón. Exacto. En la postsináptica, el GABA tiene igual ionotrópicos y metabotrópicos. Solo vamos a hablar de los ionotrópicos, son los GABA A y GABA C. Entonces, si son ionotrópicos, ¿qué significa? Que este GABA, si se une aquí, ¿qué va a pasar? Entra, ¿qué? no es. Sodio. Entra un ion, ¿no es cierto? En el AMPA vimos que entraba sodio porque Entra cloro. quieres despolarizar, pero GABA es inhibitorio. ¿Cómo haces que la neurona postsináptica se apague o se quede sin activar? Claro.
Me acuerdo mucho de eso. Si la otra tenías que positivizar, ¿qué tienes que hacer en esto? Negativista. Negativizar. ¿Cómo haces para que esto se quede negativo o se hiperpolarice? En el otro metiste sodio porque es positivo y metiste calcio porque es positivo. ¿Qué ion es negativo? Los aminoácidos. Potasio es positivo. Claro. El cloro. Entonces ponle ahí el cloro que ingresa. El GABA, en sus ionotrópicos, en vez de ingresar sodio, ingresa cloro. Y si esta neurona de aquí está con cloro, está hiperpolarizada. ¿Qué significa que esté hiperpolarizada? Más negativo. Muy Está negativa. apagada. Está totalmente negativa. Y el mensaje aquí Se bloquea. no se transmite. Entonces el glutamato grita y estimula. El GABA Silencio. les, si sea como si se les hace Silencio. y les apaga. ¿Ok? Entonces eso es lo importante del GABA. ¿Sí? ¿Sí le cachaste? Seguro. No, este es el GABA es el que sale de aquí. Y el GABA aquí hizo entrar cloro. Entonces el GABA, en vez de estimular como antes que se hacía positivo, hace que se negativice. El glutamato aquí no está actuando. Bien, fácil, ¿no es cierto? Y finalmente lo último. Entonces, algunos neurotransmisores tienen receptores presinápticos. Eso vamos a ver luego. ¿Para qué tienen receptores presinápticos? Por ejemplo, si tienes un receptor presináptico aquí de glutamato, el glutamato, si está en mucho exceso y los astrocitos no avanzan a absorber, el glutamato estimula estos presinápticos para decirle a la neurona, ya no le activa, sino que le inactiva y le dice, hey, ya estamos mandando el mensaje, dale suave. Y le empieza a negativizar a esto. ¿Sí? Eso vamos a ver más con noradrenalina, adrenalina y acetilcolina, ¿sí? Porque por ahí es suficiente esa parte. Y finalmente, ¿cómo funcionan la mayoría o cómo trabajan las neuronas para producir sus efectos? Normalmente, tú tienes una neurona aquí, que es la presináptica, ¿no es cierto? Si la presináptica tiene más glutamato, o sea, es una neurona glutamatérgica, ¿qué piensas que va a hacer? Va a ser estimular, va a ser excitatorio. Es la lógica, no siempre. Y lo mismo con el GABA. ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer? Vamos a ver. Lisette, ¿cierto? Si a ti te contratan para disparar o para... ¿Cómo sería una buena analogía? A ti te contratan para que les inhibas a estos neuronas. Pero tú solo tienes glutamato y entonces tú solo puedes excitar, o sea, estimular. ¿Qué haces? ¿Qué podrías hacer? Ella tiene glutamato, entonces si les toca, se estimula. Pero le contratan para inhibir, tienen que inhibir este cerebro. ¿Cómo hace? No le estimula y la agresión. Transforma el No, pues glutamato pero el en GABA. trabajo de ella es inhibir. Tiene que de alguna forma inhibir. ¿Cuál era el enzima? Ok, una forma sería convertirse en una neurona GABAérgica, pero eso es muy complicado. Eso tomaría mucho tiempo. Dile. Transforma el glutamato en GABA. Ok, sería una buena opción transformar glutamato en GABA, ¿verdad? Necesitarías más enzimas, pero tardaría mucho tiempo en sintetizar nuevas enzimas. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué podrías hacer? Excitotoxicidad. Como cuando suba rienda, ¿qué haces? Contratas a alguien, le estimulas a una neurona que
inhiba. Ah, O sea, a una neurona GABAergica. ya. Necesitas una interneurona. Entonces, cuando lean interneuronas, son estas neuronas que les están contratando para hacer lo que no puede hacer la que le está activando o apagando. Entonces, tú dices, quiero apagar este grupo de neuronas, pero yo tengo glutamato. Entonces, simplemente estimulo una neurona que tenga GABA. Y si le estimulo, le despolarizo y finalmente hago que de los vesículas saquen GABA y les apague. Por eso decía que a veces los interneuronas no se activan. Exacto. También puedes hacer lo contrario. Si tienes GABA y te contratan para estimular estas neuronas, no puedes. Entonces le puedes inhibir al inhibidor. Porque normalmente vas a tener unas neuronas aquí que tienen GABA y estas que tienen GABA, si están activas, están sosteniéndole para que no se active. Están hiperpolarizando. Entonces tú dices, ok, si yo les inhibo, suelto el freno Y sale. y se activa. ¿Y cómo le inhibe el GABA? Igual, activa cloro, GABA, Ah, ok. cloro, entra cloro Y se inhibe. y la neurona GABAérgica se queda negativa y no puede soltar su GABA para inhibir. Entonces, como no puede inhibir, estas de acá se estimulan. El GABA puede inhibir, pero el glutamato no puede inhibir. El glutamato puede inhibir a través de Interneuronas. interneuronas. Pero el GABA puede hacerlo directamente, ¿cierto? El GABA lo hace, de hecho, directamente. Pero el GABA también puede excitar. Así. O sea, las neuronas GABAérgicas. Entonces, a veces, por eso es que si no, sería muy sencillo. Por ejemplo, las benzodiazepinas son agonistas alostéricos O sea que le potencian, ¿no? de los receptores de GABA. Entonces, si tú le das una benzodiazepina en GABA, Cloro y entra el cloro y se inhibe. ¿Sí? mejor. ¿Va? Pero hay benzodiazepinas que te pueden ocasionar psicosis. No tiene sentido porque es como si la psicosis es una sobreestimulación. ¿Cómo puede ser? Es porque hay en otros lugares tiene otro efecto. Esa es la lógica. Entonces, cuando veamos funciones del cerebro, o cuando ustedes esta semana que vean conciencia, van a ver que algunas partes del sistema reticular pueden actuar como estimuladores y otros como inhibidores. Y a veces tienen el mismo neurotransmisor, si es que llegan a ese detalle. Es por esto. ¿Sí? Si no, sería muy simple. Y lo mismo pueden hacer con interneuronas que a veces pueden tener uno de estos neurotransmisores, o estos neurotransmisores actúan a través de interneuronas. ¿Sí? Por ejemplo, las endorfinas son inhibitorias. Y el área tegmental ventral produce ¿qué? Eso ya había. Dopamina, tienes neuronas dopaminérgicas. Entonces, la endorfina te causa bienestar, o sea, te causa euforia, o sea, activa el área tegmental ventral. Las endorfinas son inhibitorias. ¿Cómo hace? Por internet. Hace esto. Le inhibe a interneuronas de GABA en el área tegmental ventral. Y al inhibir estas neuronas GABA, potencia las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, que causa euforia, riesgo de dependencia. ¿Cómo se inhibe el GABA? O sea, ¿qué hace el GABA? ¿Inhibe a la misma? Puede inhibir. El GABA inhibe al que le venga. El GABA hace esto, te hiperpolariza. ¿Pero cómo se inhibe para que pueda estimular? Para que pueda estimular, necesita inhibir a otra neurona que tenga GABA. Entonces le inhibe al que inhibe. Si le inhibe al que está callándoles, les dejas hablar a las otras. Algo así. Negativo y negativo ¿Ya? es positivo. Entonces, ¿es chévere, ¿no? Sí, definitivamente. Es chévere. Nosotros tenemos que saber tipo fármaco, o sea, de que las benzodiazepinas, la anfetamina. No, es solo para... No tienen que aprenderse nada de fármaco. Todo bien. Es solo para que entiendan el ejemplito. Listo, nos vemos el miércoles.